¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día. Quien les habla es José Noel del canal Smart Line. Activa tus conocimientos. Bien, en esta oportunidad vamos a realizar una prueba de hipótesis para dos grupos relacionados, aplicando el test de Wilcox. Para ello voy a utilizar el software estadístico SPSS y el STAT. Y al final vamos a comparar los resultados. Leamos el siguiente caso. La firma Monarch Perú todos los meses de junio de cada año realiza un sondeo por redes sociales a trabajadores dependientes, quienes indican que principalmente utilizan su bicicleta como medio de movilidad, además de los kilómetros que suelen recorrer en dicho mes. Si se comprueba que si en junio de 2024 el recorrido en kilómetros en bicicleta del encuestado es mayor que el recorrido en kilómetros de junio de 2023, la empresa decidirá abrir un área de mantenimiento en cada tienda. En resumen, se trata de comparar los kilómetros recorridos en ambos años. Si en junio del 2024 los kilómetros recorridos superan a los kilómetros que se recorrieron en junio de 2023, la empresa tendrá como objetivo abrir un área de mantenimiento para cada tienda. Las variables de análisis son dos, ¿no? El primero, recorrido mensual en kilómetros en junio de 2024, y la segunda es para junio del 2023. La herramienta que vamos a utilizar es el estadístico de Wilcoxon. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? La razón se basa en las siguientes condiciones. La primera es que los grupos deben ser dependientes o relacionados. Y la pregunta que resalta es, ¿el caso nos habla de grupos relacionados? Veamos. El grupo hace referencia a los encuestados que manejan bicicletas, donde ellos van a dar información sobre los kilómetros que han recorrido en junio del 2023 y junio del 2024. Por lo tanto, es un solo grupo, la variable kilómetros recorridos, que se va a analizar en dos escenarios de tiempo distintos, en el 2023 y 2024. Bien, se cumple entonces. La siguiente condición es sobre la normalidad en la distribución de los datos. Obviamente, si hablamos de un estadístico no paramétrico, los datos no deben cumplir con el supuesto de normalidad, sobre todo si se trata de muestras pequeñas. Caso contrario, estaríamos aplicando otro estadístico, que sería el T-Studium para muestras relacionadas. Por último, como se trata de datos atípicos, Wilcoxon se basa más en la mediana que la media para comparar un grupo en dos escenarios de tiempo distintos. ¿Okay? Planteo de hipótesis. La hipótesis alterna, de acuerdo al enunciado, menciona que se debe probar que los kilómetros recorridos en junio de 2024 sean mayores que en junio del 2023. Eso implica que las medianas en ambos años deben ser diferentes. ¿Okay? La mediana en la distribución de los kilómetros que se han recorrido en ambos años deben ser distintas, heterogéneas. La hipótesis nula rechaza la hipótesis alterna y esta plantea una igualdad en las medianas, lo que implica que no hay diferencia en los kilómetros recorridos en ambos años. El nivel de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula, o sea el alfa, va a ser el 5%. ¿Ok? Entonces claramente estamos ante una hipótesis de tipo bilateral. Y si hablamos de una hipótesis bilateral, solamente se trata de probar si hay diferencias en los kilómetros recorridos para ambos años. ¿Ok? Y esta hipótesis bilateral tiene dos condiciones, ¿sí? Que tú lo vas a ver por acá. Si el p-factor o el p-valor
es menor al 5%, rechazamos la hipótesis nula. Caso contrario, si el p-factor o el p-valor supera el 5%, que es el alfa, aceptamos la hipótesis nula, ¿verdad? Aceptamos. Bien, dicho eso, vamos al SPSS. Vamos a importar nuestra base de datos. Y lo primero que tenemos que hacer es filtrar. Acuérdate que el enunciado habla de el tipo de trabajo que debe ser dependiente y sobre el uso que se le da a la bicicleta. ¿Okay? Son dos variables filtros que tenemos que hacer antes de hacer la prueba de normalidad. ¿Cuáles son esas las variables filtros? Acá lo tenemos, ¿sí? Principal uso y el tipo de trabajo. Además también tenemos justamente aquí las variables cuantitativas, ¿no? Que vendría a ser los recorridos, tanto para junio de 2023 y junio del 2024. Muy bien, vamos a hacer los filtros. Nos vamos a datos, seleccionar casos. Aquí, si satisface la condición, apretamos sí. Y vamos a pasar la primera variable filtro, que sería el tipo de trabajo, ¿no? Esta variable es nominal y tiene 3 categorías. Nos interesa la categoría número 1 o etiqueta número 1, ¿no? Dependiente, ¿ok? Entonces vamos a pasar, igualamos a 1. Y a la vez pasamos la segunda variable filtro, que vendría a ser principal uso de la bicicleta, que también es una variable nominal y tiene 3 etiquetas: movilidad, recreación, trabajo. Nos interesa justamente aquellos ciclistas que utilizan su bicicleta exclusivamente para movilidad. ¿Ok? Entonces pasamos y igual etiqueta 1, movilidad. Continuamos y luego aceptamos. Muy bien, volvemos a nuestra base de datos y como tú puedes ver aquí, en el extremo izquierdo, ves unas celdas, ¿no?, trazadas con una línea diagonal. Eso significa que ya se ha filtrado nuestra base de datos. Por ejemplo, si analizamos la observación número 6, ¿ok?, y analizamos la variable tipo de trabajo, veamos que es dependiente, que está bien, y que el principal uso que se le da a la bicicleta es de movilidad, lo cual está bien. Sin embargo, si analizamos la observación número 7, esta tiene tipo de trabajo dependiente, pero el uso que se le da a la bicicleta es de recreación, por lo tanto no se cumple la condición. Lo mismo pasa con la observación número 8, ¿sí? Vemos que es dependiente, el uso es de trabajo. Tampoco se cumple la condición. Entonces, de esa forma, como tú puedes visualizar, se está filtrando la base de datos. En versiones posteriores como la 28 y 29, ya solo te aparecen los datos filtrados. No te aparecen esas celdas, digamos, con una línea diagonal. ¿Ok? Bien. Como se trata de probar que los kilómetros recorridos en junio del 2024 sean mayores a junio del 2023, justamente tenemos que calcular esa diferencia en kilómetros. Y sobre ese resultado, recién vamos a probar normalidad. Es por eso que me voy aquí a datos, transformar, calcular variable. Me voy a ponerle un nombre a la variable que sería diferencia, ¿no? Diferencia de los kilómetros, ¿ok? Si quieren le pones etiqueta, no es necesario, ¿ok? Ya está mi variable. Ahora voy a restar. Voy a restar justamente esas variables cualitativas. Aquí tenemos recorrido en junio del 2024, que tiene que ser mayor justamente, por eso le voy a restar, al recorrido en junio del 2023. ¿Ok? Le doy a aceptar.
me voy a mi base de datos y si yo veo, me voy en la última columna, ahí veo la variable que se ha creado, ¿no? Esa diferencia, ¿sí? Entre estos dos recorridos, en junio de 2023 y junio de 2024. ¿Ya? Hemos generado una nueva variable, diferencia en kilómetros. Si lo vemos por aquí en vista variables, ahí tú puedes ver, ¿no? ¿Sí? Acá están las etiquetas también, ¿sí? Las variables cuantitativas, acá están, tipo escala, la variable filtro, que es el tipo de trabajo y el principal uso, y por último, la variable que hemos generado, diferencia en kilómetros, para justamente hacer la prueba de normalidad. Muy bien, nos vamos nuevamente a vista de datos, vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, vamos a arrastrar esa variable que hemos creado, diferencia en kilómetros, que es su nombre, nos vamos a estadísticos y hay que recordar, ¿no? Cuando hablamos de un test de normalidad, ¿sí? La hipótesis nula afirma que los datos cumplen el supuesto de normalidad. Entonces lo que buscamos es obtener un p-valor menor al 5% para rechazar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alterna que plantea que los datos no siguen una distribución normal. ¿Ok? Esa es teoría. Si gustan, tengo un tutorial respecto al tema de la normalidad que tú lo puedes analizar en mayor profundidad. Por ahí te voy a dejar una etiqueta con un link para que lo puedas ver, ¿sí? Bien, entonces continuemos, ¿no? Acá nos dice que el intervalo comienza en 95%, por lo tanto, el alfa es el 5%, ¿sí? Que es lo estándar. Continuamos. Gráficos, ninguno. Aquí desactivamos esto. Y aquí ponemos gráfico de normalidad con pruebas. Continuamos. Aquí gráfico también activamos y le damos a aceptar. Bien. Ya está. En el primer caso, como tú puedes ver, se trata de 132 observaciones. ¿Sí? Ese es el primer cuadro. En el segundo cuadro, que es el más importante, nos habla ya de la prueba de normalidad. Y esta normalidad tiene dos tipos de pruebas. Kolmogorov-Smirnov para aquellas observaciones mayores a 50 y Shapiro-Wilk para aquellas observaciones menores a 50. Como nuestra base de datos ya filtrada tiene 132 observaciones, vamos a analizar Kolmogorov-Smirnov. Y este estadístico nos dice que el p-factor, como tú puedes visualizar, o el nivel de significancia es menor al 5%. Por lo tanto, estamos rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, que afirma que los datos no son normales. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que los datos no cumplen con el supuesto de normalidad, vamos a proceder a obtener el estadístico de Wilkinson, ¿sí? Nos vamos nuevamente a mi data, me voy a analizar, ¿sí? Me voy a analizar pruebas no paramétricas, ¿sí? Acá hay dos formas de obtener el estadístico de Wilkinson. La primera de ellas es muestras relacionadas por este medio, en el cual yo no lo utilizo mucho. Yo particularmente prefiero utilizar cuadros de diálogos antiguos, dos muestras relacionadas. ¿Por qué? Porque a través de esta forma yo puedo obtener, aparte del estadístico de Wilkinson, puedo obtener un cuadro adicional que se llama rangos de Wilkinson, para poder justamente saber qué variable es mayor que la otra. En este caso, saber si los kilómetros recorridos en 2024 superaron a los kilómetros que se recorrieron en el 2023. Por eso justamente utilizo esta forma, ¿sí? Bien, acá tenemos la ventana. Nos vamos a pasar la variable ver recorrido en junio y también en el 2023, ¿sí? Ahí está. Por defecto ya viene activado, ¿no? Wilkinson, no tienes que hacer nada y le doy a aceptar nada más, ¿sí? Ahí está.
Vemos los resultados. Primero nos enfocamos en el segundo cuadro, que nos dice el p-valor. Y tú puedes visualizar que el nivel de significancia es menor al 5%. Por lo tanto, estaríamos rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Que nos dice que las medianas son distintas. Por lo tanto, eso quiere decir que hay diferencias en los kilómetros recorridos tanto en el 2024 como en el 2023. Nada más te dice eso, que son diferentes. ¿Ok? Sin embargo, yo quiero saber en qué año se recorrió más kilómetros, en el 2024 o en el 2023. Para eso voy a utilizar el cuadro, ¿no? El cuadro que tú puedes ver de rangos de Wilcoxon, ¿sí? En este cuadro, por ejemplo, nos habla de rangos negativos. A ver. Ajá. Aquí está. Rangos negativos. 130. ¿Qué quiere decir eso, Noel? De los 132 ciclistas que fueron encuestados, hay 130 que han recorrido más kilómetros en el 2024 que en el 2023. Como tú puedes observar, ¿no? Dice un superíndice A. Ese A es como una leyenda, te dice aquí. El recorrido en junio en kilómetros 2023 es menor que en el 2024. ¿Ok? Entonces ya te da una idea que justamente los kilómetros que se recorrieron en 2024 superaron a los kilómetros que se recorrieron en el 2023. Por otro lado, el rango positivo se refiere justamente a que solamente hay 2 encuestados que han recorrido más kilómetros en el 2023 que en el 2024, cuyo superíndice es B. El B te dice lo siguiente: los recorridos en junio en kilómetros 2023 es mayor que los recorridos en el 2024. Por último, están empates, es decir, que en ambos años se recorrieron los mismos kilómetros, lo cual no interesa. ¿No, chicos? Muy bien. Listo. Entonces, este cuadro de rangos con signo de Wilcoxon te da a entender que en el año 2024 se han recorrido más kilómetros que en 2023, porque hay 130 de los 132 que han recorrido justamente más kilómetros en junio de 2024. ¿Ok? Entonces, como conclusión, aquí les tengo estadística, podemos decir lo siguiente, ¿no? Con una probabilidad de rechazo del 5%, se puede afirmar que existe diferencia en los kilómetros recorridos en el mes de junio del 2023 con respecto a junio del 2024. Además, según el cuadro de rango de Wilcoxon, en el 2024 los encuestados recorrieron más kilómetros que en el 2023. Finalmente, la argumentación, que es una respuesta al caso, la empresa abrirá un área de mantenimiento para cada tienda. Muy bien, ¿ok? Eso es con respecto al SPSS. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento utilizando el software Stata. ¿Ok? Bien. Empecemos. Primero vamos a importar la base de datos en SPSS. Voy a explorar y me voy a esta base de datos. Le doy a aceptar. Bien. Como tú puedes apreciar en la esquina inferior derecha, la base de datos original consta de 410 observaciones. ¿Ok? Y también hay 14 variables, donde esas variables se visualizan acá. ¿Ok? Ahí están las variables. Muy bien. Lo primero que vamos a realizar es el filtro correspondiente. Para ello vamos a analizar
las variables filtros, que son justamente tipo de trabajo y principal uso, con el comando tab en minúsculas, ¿sí? Por favor. Tipo de trabajo y el otro sería principal uso. Le damos enter y se nos abre un cuadrito de triple entrada, ¿ok? En este caso le damos el siguiente cuadro, nos dice hay 319 que tienen un tipo de trabajo dependiente, ¿ok? Pero solamente hay 132 personas o encuestados que tienen trabajo tipo dependiente que solamente utilizan su bicicleta exclusivamente para movilidad. Lo que viene a ser 132 encuestados. Por lo tanto, como tú puedes ver, nuestra base de datos tiene que filtrarse en 132 encuestados, tal como lo vimos en el SPSS. ¿Ok? Listo. Si lo queremos ver en etiquetas para poder saber qué etiqueta vamos a filtrar, nuevamente digitamos tipo de trabajo principal uso y colocamos el comando nolat, ¿ok? Nolat, y le damos enter. Ahí podemos justamente observar las etiquetas. Por ejemplo, lo que es dependiente, la etiqueta es 1. Independiente informal, etiqueta 3. Lo mismo pasa con el uso de la bicicleta. El trabajo, etiqueta 3. Y la movilidad, etiqueta 1. ¿Ok? Para eso justamente me sirve, para saber las etiquetas. Porque a partir de ahí voy a utilizar el comando get_it para poder hacer los filtros correspondientes. Entonces ingresamos el comando keep it, ¿ok? Mantener, ¿ya? Mantener. Primero vamos con el tipo de trabajo. Arrastramos el tipo de trabajo, ponemos 2 veces igual y colocamos etiqueta 1. ¿Eso qué implica? Lo que implica es que este comando va a extraer solamente la etiqueta número 1 de la variable dependiente, ¿ok? Le damos a aceptar. Y ahí está. 91 observaciones se han eliminado. Bien. La siguiente va a ser justamente la variable principal uso. Nuevamente el comando get_it. Arrastro la variable principal uso. Ok. 2 veces igual. Y le pongo etiqueta 1. Porque yo necesito extraer la etiqueta movilidad. Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que efectivamente la base de datos se ha reducido a 132 observaciones? Hay 2 formas. Primero vamos aquí a datos. Editor de datos, nos vamos a explorar. Como tú puedes ver, esta es la base de datos que hemos filtrado. Acuérdate que inicialmente tenía 410 observaciones. Ahora la hemos reducido a, como puedes ver, 132 observaciones. ¿Ok? Y además, ya están los filtros. Si te das cuenta, mira, principal uso, todos son de movilidad. El tipo de trabajo es dependiente. ¿Sí? Ahí te das cuenta. La otra forma es ingresar el mismo comando que hice al inicio, ¿no? El tipo de trabajo principal 1, con el comando tab. Le doy enter y como podemos ver, ya se filtró. Solamente me figura como tipo de trabajo dependiente y uso de movilidad. 132 observaciones. Listo. Ahora, como ya la base de datos está filtrada, lo siguiente es justamente probar la normalidad. Pero la normalidad, acuérdate de que se prueba sobre la diferencia en los kilómetros que recorrieron en junio del 2024 menos los kilómetros que se han recorrido en junio de 2023. Y el resultado, y sobre ese resultado se prueba la normalidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo generamos esa variable? Con el comando gen. ¿Ok? Gen de generar. Generar. ¿Ok? Gen, apretamos
creamos la variable diferencia, ¿sí? Diferencia, todo junto, por favor, kilómetros, ¿ok? Colocamos igual. Y justamente la variable que vamos a generar es diferencia kilómetros. ¿Y qué va a contener esta variable que hemos creado? Justamente la resta entre la variable recorrido en junio de 2024 menos el recorrido en junio de 2023. ¿Sí? Le damos Enter. Y ya creamos la variable diferencia en kilómetros. Nos vamos a la base de datos. Ahí lo puedes ver. ¿Sí? Perdón. Ahí está. ¿Dónde está esa variable? Aquí. Lo estoy resaltando. Diferencia en kilómetros. ¿Ok? Justamente es la resta entre la variable recorrido 2023 y recorrido 2024. Muy bien. Ya tenemos la variable. Regresamos a esta pantalla. Ahora vamos a probar normalidad sobre ese resultado, sobre esa variable diferencia. Para ello ingresamos el estadístico. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Como ustedes saben, en el SPSS la prueba de normalidad, ¿no? Se tienen dos estadísticos, Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. ¿Ok? En el Stata, sin embargo, para lo que es Kolmogorov-Smirnov, el cálculo o el comando para poder ingresar este estadístico es limitado, ya que te pide calcular además la media y la desviación estándar, lo que lo hace más complejo ingresar el comando. Es por ello que Stata, en vez de utilizar Kolmogorov-Smirnov, utiliza dos estadísticos muy confiables, que es el SKTEST y el S-Francia. También el S-Wilk de Shapiro-Wilk, pero este último, acuérdate que es para muestras menores de 50. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar estos dos estadísticos que nos proporciona el software Stata. ¿Sí? Vamos a ingresar los tres, ¿ok? Primero, el SKTEST. SKTEST, arrastramos la variable que hemos creado y le damos Enter. El primero. El segundo es S-Francia, así como escuchan, Francia, un país. Arrastramos la variable que hemos creado y le damos Enter. Y finalmente ingresamos el comando S-Wilk, ¿no? Que viene de Shapiro-Wilk. S-Wilk, arrastramos la variable y le damos Enter. Como tú puedes apreciar, amigo, el p-factor en las tres pruebas de normalidad son menores al 5%. Por lo tanto, estamos rechazando en las tres pruebas la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna que implica o que afirma que los datos no son normales. ¿Ok? Como vuelvo a repetir, el SKTEST y S-Francia reemplazan al estadístico de Kolmogorov-Smirnov en el Stata, ¿sí? Bien, chicos, entonces como los datos no son normales, ahora lo que viene es justamente ya obtener el estadístico de Wilkinson. Bien, para ello ingresamos el comando sit nram, así como escuchan, sit nram, ¿ok? Signos de rango de Wilkinson. Arrastramos el recorrido junio 2024 igual a recorrido junio del 2023 y listo, chicos, así de sencillo es. Le damos Enter y como tú puedes apreciar, aquí tenemos el cuadro de signos de rangos de Wilkinson, que es el mismo cuadro que habíamos visto en el SPSS, donde el rango positivo, justo en este caso, hace referencia a 130 ciclistas que han recorrido más kilómetros en el 2024 que en el 2023, y solamente 2 ciclistas tienen kilómetros recorridos, ¿no? Tienen mayor kilómetros recorridos en el 2023 que en el 2024, ¿ok?
Y ya para cerrar, chicos, el estadístico de Wilcoxon es este que está aquí, menor al 5%. Por lo tanto, las medianas son diferentes para cada año. Muy bien, ya no quiero hacer más largo el tutorial, chicos. Si te ha gustado, por favor, dale like y compártelo. Conmigo será hasta un próximo tutorial. Cuídense mucho. Nos vemos.